Comenzamos esta emisión con la historia del abogado a quien le tocó defender a un joven de 19 años acusado de asesinar a su hijastro de 22 meses. Desgarrador testimonio narrado por el fiscal del caso de un niño de 22 meses que fue golpeado, maltratado y abusado. Aseguramiento de carácter preventivo en el establecimiento de reclusión. No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño. El 25 de enero de 2020, Óscar Eduardo Orzuela Pinzón acabó con la vida de un pequeño niño. Cometió actos de violencia y tortura extremadamente graves contra un niño de 22 meses durante una semana. Los abusos incluyeron golpes y palizas reiteradas que causaron graves heridas y lesiones. El niño presentaba al menos 44 huellas de golpes y abusos. El niño sufrió quemaduras, mordidas y fracturas desde la cabeza hasta los pies. Además de los golpes físicos, el niño fue sometido a maltratos y violencias de todo tipo. Estos actos de violencia y tortura finalmente resultaron en la muerte del niño. A pesar de los intentos de Orzuela Pinzón de ocultar sus crímenes, las pruebas forenses y la investigación de la Fiscalía revelaron la verdad de los hechos. Pero, ¿cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo llegó este monstruo a este pequeño? Quédate hasta el final y descubre cuál fue el resultado de este horrible hecho. Hay casos que, sin lugar a dudas, pueden ser muy tristes. Existen crímenes que se han cometido a lo largo de la historia que solo escuchar su relato puede ser muy duro. Imagínate ahora que hay personas que no solo tienen que escuchar un relato, sino que es su trabajo tomar contacto con el criminal, ver videos del crimen, imágenes del delito y escuchar a las víctimas. El abogado defensor del criminal de la historia que hoy te traigo aseguró que fue el caso más difícil de toda su carrera legal. Hoy te quiero contar la historia de Óscar Eduardo Orjuela Pinzón. Óscar Eduardo Orjuela, de 19 años, en ese entonces y novio de la mamá del bebé, se había comprometido por esos días a cuidar a su hijastro en la casa donde vivían mientras que ella se iba a trabajar. Según la fiscalía, en esa semana el hombre no tuvo compasión con el menor y le provocó toda clase de atropellos sexuales y torturas. Esta historia nos lleva a Bogotá, Colombia. El hecho del cual vas a escuchar ahora ocurrió el 25 de enero de 2020. Ese día se cometió un crimen tan atroz que se puede decir que fue uno de los delitos más aberrantes cometidos en la historia de Colombia. De manera que la decisión de ese estado judicial es la de imponer una medida de aseguramiento de carácter reactivo en el establecimiento de reclusión en contra de Óscar Eduardo. Estas palabras que acabas de escuchar fueron parte de las conclusiones a las que llegó un juez penal de Bogotá luego de escuchar a un fiscal contar que un niño de 22 meses fue brutalmente golpeado, abusado sexualmente y asesinado por este joven de 19 años. El llamado infanticidio, que es un término que se usa para designar el asesinato de un recién nacido, se traduce en un actuar criminal macabro que nos lleva a pensar qué pasa por la cabeza de estos criminales. ¿Qué piensan o qué sienten en el momento en que se encuentran cometiendo estos actos tan oscuros? Óscar Pinzón era considerado el padrastro del infante, ya que mantenía un noviazgo que duró 4 meses con la madre del bebé. De acuerdo a la fiscalía, los hechos de tortura y maltratos iniciaron el 20 de enero, cuando la víctima quedó bajo el cuidado del criminal mientras la mamá salía a trabajar. El bebé murió 5 días después, tras reiteradas palizas, golpes y otros daños causados. En la investigación se determinó que la víctima fue objeto de toda clase de violencias y maltratos. Según los forenses que hicieron la autopsia, en el cuerpo del niño presentaba al menos 44 huellas de golpes y abusos. Ahora, ponte a pensar y reflexionar por unos minutos. Imagínate qué puede pasar en la cabeza de una persona al momento de causar todos estos hechos tan violentos a un niño de 1 año de edad. Óscar Eduardo Orzuela Pinzón, luego de cometer estos crímenes atroces, pretendió borrar el rastro de la sangre de la pequeña víctima. Sin embargo, la Fiscalía, a través de su equipo técnico de investigaciones, logró descubrir las huellas del crimen y rastros de sangre que los pudieron encontrar en prendas de vestir, paredes y en distintos lugares de la casa.
Luego de diversos daños causados al menor, el criminal intentó evitar la muerte del bebé y también intentó evitar ser descubierto. Llevó al menor hasta un centro de salud y dijo a los médicos que el pequeño había broncoaspirado mientras se tomaba un té. A los profesionales de la salud que recibieron al niño les resultó difícil creer esto por las condiciones en las que ingresó el infante al establecimiento de salud. Así, por sus condiciones graves, heridas y lesiones, fue enviado a recibir tratamiento a un centro de salud más grande, a un hospital, donde no obstante el trabajo de los médicos que lo atendieron, el pequeño perdió su vida. El bebé padeció golpes y torturas durante toda una semana. Registró hematomas, raspones, quemaduras, mordidas y fracturas desde la cabeza hasta los pies. El criminal no tuvo compasión alguna y le causó los últimos y más dolorosos días a un niño completamente indefenso. El material probatorio que presentó el fiscal en la investigación fue tan contundente que al leer el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el juez lo interrumpió para evitar conocer más detalles de los crudos hechos a los que fue sometido el niño. Es decir, el propio juez le dijo al fiscal que no siga presentando pruebas por lo doloroso que era de escuchar y de ver. En este juicio que se llevó a cabo en Bogotá, también fue interrogada la mamá del bebé sobre lo ocurrido y también sobre las causas de la muerte de su hijo. Es posible que por su actuar omisivo le espera alguna consecuencia penal. Es decir, durante estos 5 días, la madre debe de haber notado sus moretones, quemaduras e incluso otros daños visibles en el cuerpo de su hijo. Al parecer, y según se dijo, Óscar Pinzón siempre tenía una explicación de las lastimaduras del niño. Por ejemplo, si tenía un golpe en su rostro, le decía a su mamá que se cayó de frente al suelo. Si tenían moretones y dolores en las piernas, le comentaba que se dañó jugando al fútbol, y así sucesivamente. La madre le creyó en todo momento y los demás adultos que lo vieron, nadie lo notó. Es importante destacar que el niño iba al jardín de infantes y las autoridades de esa escuela notaron los golpes, pero ¿por qué nadie dijo nada? Durante el transcurso de una de las audiencias del juicio, el defensor público asignado a representar al señor Orjuela no pudo evitar llorar. El juez también lloró al escuchar la desgarradora narración de cómo el pequeño fue maltratado. No me imagino las demás cosas que habrá tenido que sufrir ese pobre niño a su merced. Y créame que si me conmueve a mí que llevo más de 10 años aquí, no entiendo cómo podría ser ese pobre víctima. Es el caso más duro que me ha tocado a lo largo de mi carrera. Los procedimientos judiciales requieren que todo acusado de cometer un delito tenga un abogado. Esto es prácticamente obligatorio en casi todos los países del mundo. Los sistemas penales tienen que asegurar la defensa en juicio de todo imputado. Principios así imperan los juicios penales por garantías constitucionales, derechos humanos y otras leyes. Por eso, si una persona acusada no puede pagar un abogado, se le asigna un defensor público, alguien que lo represente. Por más que no tenga plata para pagar un abogado, este abogado tiene que representarlo gratuitamente sin poder negarse a hacerlo. En este caso, Javier Vaquero, el abogado que fue designado para representar al criminal de esta historia, no pudo contener el llanto cuando en pleno juicio comprobó que el hombre a quien estaba defendiendo era culpable de torturar y golpear a la pequeña víctima. Es raro que un abogado y un juez rompan en llanto en una audiencia, algo inusual en la sala de juzgados penales donde los juristas que intervienen están acostumbrados a los relatos más perversos sobre delitos y criminalidad. Otro dato que impactó a quienes asistieron al juicio es que el criminal no mostraba dolor, tristeza o preocupación alguna. Parecía realmente no importarle la atrocidad de sus crímenes y no mostró en ningún momento signos de arrepentimiento. El hombre fue imputado por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con la violencia intrafamiliar agravada. Son figuras penales y agravantes de la legislación penal de Colombia. Actualmente está en la cárcel y enfrenta una larga condena y le espera mucho tiempo en prisión. El abogado, frente a la sentencia de condena de su representado, decidió no apelar. Esto también merece ser destacado, porque los abogados, siguiendo una estrategia jurídica y distintas leyes, pueden apelar sentencias, cuestionarlas y reducirlas, todo para dilatar la prisión o incluso evitarla. Nadie se puede imaginar los horrores que pudo vivir ese pobre niño. Es difícil creer que ha tenido que pasar momentos tan terribles y que nadie se haya dado cuenta, incluyendo la propia madre del niño.
Y esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por unirte a nosotros hoy en Sombras del Crimen. Siempre estamos aquí para iluminar los rincones oscuros de la justicia. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y a su familia. No olvides dejar un like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda, aunque las sombras pueden ser aterradoras, juntos podemos enfrentarlas. Hasta la próxima. Mantente seguro y alerta.